El candidato por el Partido Nacional, Jorge Larrañaga. Buenos días, gracias por venir, Jorge. Bueno, muy buenos días, el gusto de estar en este programa tan visto. Bien, y pregunta ineludible, aunque ya sabemos que respondiste que no hay ningún pacto, pero el diario El País publicó en el día de ayer un pacto entre el resto de los precandidatos contra Sartori. Una forma de eludirlo, ningunearlo, no hablar de él, por cómo vienen dándole las encuestas. Hoy dicen que hablaron con algunas fuentes de los que habían charlado días atrás antes de publicar ese informe y que dicen que sí, que ese pacto existe. No, ni siquiera hubo un diálogo informal sobre qué hacer. Mire, yo le puedo asegurar de que no existió ni siquiera diálogos en esta línea. Pero preocupa lo que viene dando Sartori. Le doy mi palabra que eso es así. Y pongo mi forma de actuar durante todos estos años en la actividad política. Yo quiero defender la identidad de un partido que tiene 182 años de existencia. Nosotros no nos prestaríamos a nada contra nadie, porque no formamos parte de esa forma de hacer política. Siempre hemos practicado una política de frente, con transparencia y con claridad. No hubo absolutamente nada. Entonces, mal se puede generar una suerte de agravio, después denunciar el agravio cuando se había desmentido previamente, bueno, y en forma paralela atacar a los 4 candidatos restantes del Partido Nacional. Se presentó una carta en el directorio del Partido Nacional. Perfecto, pero cuando se presentó la carta ya se había desmentido ese acuerdo. Entonces, me parece que... Y antes de eso Sartori fue durísimo, a partir de eso, la vieja forma de hacer política. Se había dicho que estábamos en una suerte de burbuja y todo ese tema. Lejos de la gente. Eso está mal, porque no se puede aspirar a estar en unidad, como se dice, el 30 de junio y darnos un abrazo en el directorio del partido y formular ese tipo de imputaciones. Yo no voy a seguir perdiendo estos minutos que para mí son muy importantes, con toda franqueza, son muy importantes en algo que no existió. Y si los principales actores hemos dicho que no existió, bueno, no existió. Ajá. Esa es la realidad. Jorge, yo cuando las cosas, no niego las cosas. Yo lo que hago, me hago responsable de lo que digo, de lo que expreso y de lo que concreto en los hechos. Te quiero hacer una pregunta sobre este tema más, y es, si Sartori gana la interna y termina siendo el candidato, porque ayer antes nos decía, bueno, la convención tendría que ver si no tiene la mayoría, etcétera, y termina siendo el candidato. Mire, ¿qué hace Larrañaga? Ahora que tampoco se diga que yo lo estoy negando. ¿Sabe qué? No va a ganar. No va a ganar. Ni va a entrar segundo. Yo puedo tener derecho, o esto es un pacto también de ninguneo, o de ignorancia, o de enojo. No. Pero estamos tranquilos. Me parece que capaz que este tipo de reacciones pero más allá de son quién porque gane, no se obtienen los resultados que se pretendían. Más allá de quién gana, ¿cómo se recompone esta situación que evidentemente... No va a pasar nada, son chispazos de filo y contrafilo. A veces cuando chocan los aceros largan chispas. No pasa nada. Se soluciona con un abrazo el 30 de junio. Esto se soluciona cuando se destapen los tarros, cuando se destapen las urnas el 30 de junio y la gente vea lo que los funcionarios de la Corte Electoral cuentan. Guarda con el abrazo del oso que lo va a estrujar a Sartori. Vio que es flaquito. No, yo no estrujo a nadie. Soy un combatiente y además estoy muy feliz y contento de militar en familia, de trabajar intensamente en todo el país, de llevar adelante un esfuerzo hermoso que lo estamos haciendo con compañeras y compañeros, con militantes jóvenes en todo el territorio nacional, donde tenemos una sólida y muy fuerte estructura política. ¿Y cómo viene tomando los datos de las encuestas? Porque recién decía no va a ganar y tampoco va a salir segundo, pero muchas de las encuestas lo ponen en segundo lugar. Mi estimada amiga, no, pero usted vio las informaciones de la cantidad de gente que no sabe que el 30 de junio hay elecciones.
Y muchos que saben que después no van a ir a votar. La estimación que uno tiene, más o menos en función de la experiencia, de los registros anteriores, va a votar entre un 35 y 40%. Y sabe que yo que tengo miles de entrevistas en el último año, miles de entrevistas, ahora, en este momento, el 50% de ese 35 o 40% que va a votar el 30 de junio todavía no sabe exactamente a dónde va a dirigir su voto. Es más, yo creo que la gente va a ir formando la decisión a medida que se acerca el episodio electoral propiamente. Entonces, pero eso es que no todo saben. ahora... Es una campaña, la de Sartori, que maneja mucha plata, por ejemplo. Bueno, sí, eso es innegable. Yo no voy a tapar el cielo con un dedo, no, es innegable. Pero ¿sabe qué? Y sin aludir a nada, acá vota la gente, no vota la plata. Entonces, a ese veredicto tenemos los demócratas que sujetarnos, y los blancos somos hijos de las urnas. Yo he sido un luchador toda mi vida por las urnas. Yo no he ocupado un solo cargo si no es por mandato de la gente. Fui 10 años intendente de Paysandú, 4 periodos siendo candidato al Senado. Fui candidato a la presidencia de la República en el 2004 y no es cierto lo que dice Vázquez. Vázquez debatió en el año 2000, en el 1994, la última vez. En el 2004 empapelamos Montevideo pidiendo debate, la única vez que yo fui candidato único a la presidencia, y logramos superar el 35% porque, entre otras causas, el Partido Colorado se desplomó al 10%. Nunca más, ni en el 9 ni en el 2014, se logró un porcentaje de esa naturaleza. Y Vázquez no quiso debatir tampoco Sí, Mujica en el 2009, no quiso debatir el Vázquez en el 2014, en la campaña electoral pasada. Entonces, yo creo que necesariamente hay que debatir porque el país necesita transparencia. Yo no tengo ningún problema en debatir. Estaba pronto un debate dentro del Partido Nacional, después se suspendió. Un semanario lo había... Búsqueda, lo había organizado. Lo había organizado. Y al final la calle Pou no asistió. Con transmisión en directo de los medios de comunicación. Después no se puede retomar ese. Yo no tengo ningún inconveniente. Yo no ando orejeando permanentemente en un juego de ajedrez. Y soy jugador de ajedrez. Y me encanta el ajedrez. Hace tiempo que no juego. Pero no ando en esas jugadas de ajedrez y soy carambolero también y juego a la carambola y me divierte mucho de chico y sé bastante, soy bastante bueno. Pero no ando en carambolas a 3, 4 bandas tampoco para hacer Pero jugadas. está para debatir con el que sea, donde sea, cuando sea. No tengo ningún inconveniente porque me parece que eso forma parte de una regla básica de respeto a la gente, de respeto a la ciudadanía. Eso de andar jugando a que, bueno, fenómeno, cuando seamos candidato único del partido, vamos a debatir. Si se da tal condiciones, vamos a debatir. Si participa fulano y mengano, vamos a debatir. Yo creo que el país necesita saber qué vamos a hacer con la seguridad, qué vamos a hacer con la educación, con la salud, con la economía, con la política internacional, con el desarrollo del interior. Eso es lo que la gente está reclamando. Tomamos nota y le buscamos un contendiente acá el 30 de junio. La calle Pou, que es el que en realidad se bajó de ese debate entonces entre los precandidatos del Partido Nacional, es el que habría que convencer. No pasa nada. Se había pactado un debate y después no se hizo. Nosotros miramos para adelante y trabajamos por el partido que integramos y queremos y al cual le hemos dedicado nuestra vida. Entonces, ¿te parece que va a salir la ley de Amado para el debate obligatorio este año? Debiera salir, pero esas cosas hay que discutirlas inmediatamente pasado el año electoral. Porque si no, en caliente no sale nada, porque todos se orejean en función de qué es lo que pasa. Entonces, a mí me parece que sí, en todas partes del mundo debaten y es natural y se dicen cualquier cosa adentro de un partido. Hemos visto debates adentro de un partido, los distintos precandidatos dentro de un partido
son durísimos. Ni hablar de los debates Larrañaga, entre otros candidatos. Hay diferentes posiciones en torno a la coalición que se debería formar desde la oposición para ir por el gobierno, ¿no? En octubre y en noviembre. De hecho, ahí también están las diferencias. La calle Pou dice, la coalición se tiene que armar cuando se suba el último, ¿no? Una vez que esté el último, ahí vamos. Sanguinetti plantea lo ¿Se suba qué último? el último que quiera formar parte de la coalición. Es decir, dice, yo no le voy a imponer a nadie. Cuando el último día vamos, bueno, ahí estaremos formando parte de una coalición. Hay un caso muy particular, que es el del Partido Independiente, que ha resuelto no tomar ninguna decisión hasta octubre. Entonces, bueno, ese podría ser el último que se suba a la coalición. La coalición sería después de octubre. Sanguinetti plantea lo contrario, que habría que juntarse y proponer algunos puntos en común antes de octubre, cosa de llegar con aire a noviembre, habiendo ya dialogado y no tener que en el último mes de elección andar juntándose, ¿no? y proponiendo puntos en común. ¿Tu posición cuál es? Juan, yo desde el año 2015 vengo pregonando por la construcción de un proyecto superador al Frente Amplio y he propiciado y he participado en muchas reuniones buscando ese objetivo. Era partidario de que los acuerdos se empezaran a trabajar y se pudieran concretar antes de la elección interna. Lo dije en todos lados. Bueno, fuiste a hablar con los líderes políticos a plantear ese tema, justamente. Fui en esa línea. Si soy candidato único del Partido Nacional, al otro día voy a comenzar una ronda con todos los candidatos de los restantes partidos de la oposición, porque es necesario construir un mínimo común denominador sobre 6, 7 temas, más allá de reparto de cargos. Porque, ¿qué pasa? Si hacemos acuerdo entre octubre y noviembre, suena más a reparto de posiciones y de cargos que de otra cosa. Tiene que ser antes. Tiene que ser ¿Incluye antes. a todos? ¿Incluye a Cabildo Abierto? Sí, es posible. Si hay puntos de acuerdo, sí, es posible. ¿Cómo no? Y el Partido Independiente también, y el Partido Colorado también, y el Partido de la Gente también. Sin especulaciones. Después, en función de lo que pueda suceder con la representación parlamentaria para conformar mayorías, se verá. Pero me parece que es vital proponerle al país lo más antes posible del último domingo de octubre una alternativa sobre puntos en común, porque eso también va a ser un desafío para el propio Frente Amplio. Porque el Frente Amplio tiene la necesidad y la obligación, si no gana en primera vuelta con mayoría, de decirle al país y con quién va a formar mayorías parlamentarias. Y Larrañaga en ese sentido tiene preferencias entre los socios, porque no es lo mismo el Partido Colorado con su historia, el Partido de la Gente recién creado con Novik, el Partido Independiente que tiene un perfil más de izquierda socialdemócrata, o el propio Manini Ríos, que es el excomandante jefe del Ejército, que fue muy cuestionado por su actitud en torno al Tribunal de Honor, más allá de lo que puedan ser las responsabilidades institucionales y lo que pasó en el Parlamento, por lo que ese tribunal no hizo y no denunció, y en esas críticas también estuviste vos, Jorge. Sí, yo fui crítico. ¿Es lo mismo? Es posible... ¿Cómo se hace a Manini socio? Es posible discutir acuerdos puntuales, es posible llevar adelante, porque además quizás hay que ver qué tipo de profundidad tienen esos acuerdos. Quizás no sea sobre todo, con todos, un entendimiento. Ajá. Quizás pueden haber con algunos partidos acuerdos en algún tema y desacuerdos en otros. Yo creo que el gran desafío va a ser un desafío del sistema parlamentario, del Parlamento, que va a ocupar un papel nuevo que hace 15 años no ocupa en función de la mayoría parlamentaria que el Frente legítimamente ganó en las urnas. Entonces... eso le va a dar otro lugar también al vicepresidente en el próximo periodo de gobierno, porque es el jefe de esa casa. Sí. ¿Aceptarías ese lugar otra vez en una fórmula? Ya dije en este mismo programa ya sé, que candidato a la presidencia de la República y me mantengo con absoluta firmeza. Volviendo a la pregunta, sí, es el papel que no ha jugado nadie. Nadie ha jugado en los últimos años. Un papel, en el primer gobierno de Vázquez era Nin. Algo intentó,
pero en definitiva el presidente no tenía en el Parlamento interlocutores. Después en el gobierno de Mujica, el vicepresidente... Pero en el gobierno de Vázquez ni siquiera ocuparon los cargos en los entes. Bueno, por supuesto. En el gobierno de Mujica pasó otro tanto. Y ahora no hay interlocutores del Poder Ejecutivo del Presidente de la República en el Parlamento. Y eso yo creo que es un papel que el vicepresidente tiene que ser el constructor de esas respuestas. Alguien que pueda dialogar con todos, alguien que pueda tener la serena fuerza de razones y decir, bueno, muchachos, vamos a juntarnos, vamos a pelearnos, vamos a discutir, pero tenemos que salir con una solución porque el país necesita que en tales o cuales temas haya una solución. ¿Tenés en la cabeza a alguien del partido para ese lugar? Si fueras candidato... Pero no lo voy a decir porque me parece que, como ya lo volví, lo he dicho muchas veces, el candidato se elige el 30, la fórmula se completa en la Convención Nacional. Entonces, hay gente que se dijo que no, como en la calle Pou, Sartori, que no tienen la vicepresidencia. Pero más allá de eso, y justo a raíz de esta pregunta, quería hablar sobre el tema de las fake news, estas noticias falsas que se aprobó en el directorio del Partido Nacional, y de las últimas, habla de una encuesta... Yo mismo recibí... ¿Te llamó la encuestadora mexicana a preguntarte por vos mismo? No. O sea, sería muy bizarro. No, yo mismo recibí los audios, los recibió mi señora. Son una vergüenza. Allí, claro, preguntan, ahí dice que no tenés posibilidad de ganar, y si la gente está de acuerdo en que seas vicepresidente, Ministerio del Interior o director de la Policía. No, eso no preocupa mucho, porque en definitiva eso lo va a resolver la gente. Lo que indigna es las cosas que se dice de un compañero del partido, del propio doctor Lacalle, para descalificarlo en el contenido de la pregunta. Y la segunda es peor que la primera. Y la tercera es peor que la otra dos. Pasó con parte del libro de la calle Pou. Pero es increíble. No, pero es muy burdo, es muy burdo. Ayer se lo pasé al doctor Lacalle y me dice, sí, lo hemos recibido y lo vamos a volantear por todos lados. Bueno, se va a denunciar penalmente estas noticias falsas. Sí, el directorio fue lo que creo que eso es. Lo que aprobó. Esto no pasó, esto no es del Uruguay, es del mundo. Sí, es nuevo en el mundo también, pero... Sí. Pero yo qué sé, no. Ahí es donde yo me pregunto porque... Ahí van a tener un enorme rechazo esas cosas. ¿Pero a quién apuntan? Porque es tan burdo que uno dice, no apuntan a un ciudadano al que realmente lo vayan a convencer, sino que me parece que lo que intentan es que justamente los medios tomemos estos temas, no vamos a pasar el audio, yo lo tengo el audio, pero no lo vamos a pasar porque lo que hacemos es replicar las ideas que transmiten y meterlas en la cabeza. Perdóneme, no lo convencen a usted. Por eso. No convencen a ustedes, no me convencen a mí. Pero en mucha gente... O sea, ¿hay alguien que gana con esto? En mucha gente... Esa suerte de rumor, claro, que instalan la idea, repetido, dice, pero... Instalan la idea. Esto, es decir, gente que no tiene información, yo no voy a descalificar a esa gente, pero hay gente que no está en el ruido de Pero es todas peor las cosas. volantearlo, porque si lo volanteás lo que haces es que a más gente que bueno, no tiene la capacidad de discernimiento le llegue y lo escuche. Pero el tema es que no hay una defensa. Sí, está bravo, es una gran trampa. Es indignante, eso no puede ser. Es difícil de controlar a nivel mundial, ¿no? El tema de las noticias falsas, por más que se denuncie penalmente. Sí, pero, por ejemplo, cualquiera en Twitter, en Facebook, dice cualquier cosa. Y llegar a la persona, además. Eso es realmente deformante de redes sociales que pretenden un relacionamiento transversal y que después en el anonimato cobijado y cobardemente se dice cualquier cosa y se lanza cualquier cosa. Y en el caso de los carteles Vivir Sin Miedo en liceos, que se estaría violando la laicidad, ¿ahí sí hablaron con el CODICEN? Bueno, en ese caso el diputado Abdala convocó al CODICEN y el CODICEN reconoció la violación de la laicidad. Dijo que iba a tener un ámbito de diálogo como para retirar esos carteles. Todavía no se ha operado ese hecho. El directorio del partido ayer emitió una declaración, a mí me parece lamentable, que se utilicen centros educativos para poner un cartel en contra de una iniciativa que está en la Constitución de la República y que nosotros hicimos con un enorme esfuerzo, sin tirar una piedra, sin quemar una cubierta, sin generar un enfrentamiento.
simplemente con una lapicera, juntando firmas, y logramos para que la gente, el país, se pronuncie en el último domingo de octubre próximo. Yo creo que esas cosas son las que nos hacen mal a todos y deprecian la democracia. Jorge, justamente sobre la campaña de Vivir Sin Miedo, bueno, fue una iniciativa que al final es un éxito tuyo porque fuiste No, es un solo todo éxito eso. de muchísima Está bien, gente, pero de bueno, muchísima está bien, gente pero que trabajó. identificado contigo. A lo que voy ahora es, porque ya Sartori dijo que lo querían sobrar. Ahora cuando la gente o otros grupos políticos digan que van a sobrar en sus listas por el plebiscito de Vivir Sin Miedo. No, que le prendan para adelante. Que le prendan para adelante, porque... ¿Sentí que se están subiendo al carro? No. Hay un cambio de posición. Y bueno, yo voy a pelear en cualquier escenario porque la reforma se apruebe, porque es un sacudón a un sistema político conservador y timorato. Algunos precandidatos del Frente Amplio apuntan a que si gana la oposición va a pasar lo que está pasando en Argentina, ¿no? Bueno, vieron, votaron a Macri, miren lo que está pasando en Argentina, o sea, aumentó la cantidad de pobres, no está arriba del 30%, la pobreza. Miren los que aplaudieron el cambio político en Brasil, miren lo que se conoció ahora esta semana, fiscales y el juez Sergio Moro en un chat conspirando y evaluando artimañas para perjudicar a Lula y perjudicar al Partido de los Trabajadores, y Bolsonaro anunciando que Brasil está entrando en una recesión. O sea, si gana la derecha en Uruguay, va a pasar lo mismo, va a pasar lo que pasó en Argentina, va a pasar lo que... Yo rechazo totalmente eso, absolutamente. En mi caso, yo no me he pronunciado nunca sobre los procesos electorales de otro país. Nunca. Busque y no va a haber ningún pronunciamiento mío sobre los resultados electorales de otro país, ni de la Argentina, ni de Brasil, ni de nada. Yo en ese sentido soy nacionalista y no pretendo intervenir jamás, salvo en lo que es una dictadura como la dictadura de Venezuela. Ahora, decir eso me parece que es una equivocación por aquellos que lo sostienen. También se puede sostener con la misma liturgia fatalista de que si gana el Frente vamos a estar igual o mucho peor de lo que ahora estamos, porque tuvimos 15 años de gobierno del Frente Amplio y tenemos una situación económica, social, educativa y de seguridad pública que es verdaderamente muy mala, desalentadora para la sociedad democrática. Entonces, yo no creo que eso pueda necesariamente darse, porque estamos convencidos de que el país tiene que apelar a entendimientos y acuerdos. Se precisará liderazgo, firmeza, ideas, propuestas, proyectos, ceder y ponerse firme, ser flexible y ponerse duro, pero hay que buscar los caminos que hagan viable una reconstrucción del trabajo, de la sociedad, de las políticas sociales, de la seguridad pública, del desarrollo nacional integral, que son imprescindibles para el crecimiento del país. Entonces no veo la analogía de por qué lo que pasa, o lo que pueda pasar en Brasil o Argentina, pueda necesariamente pasar en un gobierno futuro a partir del 1 de marzo, si ese gobierno no está encabezado por el Frente Amplio. Jorge Larrañaga, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Felicitaciones y bueno, mucha suerte. Nos vemos. Gracias. Tenemos que actualizar hasta ahora.